queridos amigos del audio Crecer, les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva edición de estos audios Crecer que ya hace algún tiempo venimos produciendo en el Centro Arete. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Centro Arete. También los invito a que le den likes o me gusta a mi página, a mi fanpage en el Facebook como Humberto del Castillo Drago, y a que me sigan también en mi canal en YouTube como Humberto del Castillo Drago. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es cuándo asistir o cuándo acudir a psicoterapia. Hace unos días publicamos un audio aquí en Crecer sobre el tomar o no tomar antidepresivos. Un oyente me escribió, en realidad me habló, me mandó un audio diciendo que ella pues hace algún tiempo hubo una herida afectiva en su vida, hubo un acontecimiento que le generó una depresión, y de esto ya han pasado varios años, y que ella está tomando un antidepresivo, la fluoxetina, que es el antidepresivo pues más conocido, digamos, o uno de los más conocidos en el mercado, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo también le contesté y me quedé pensando en este tema y en algo que yo le decía. Mira, hay problemas psicológicos, o podríamos decir enfermedades psicológicas, patologías. Cuando hay una patología, cuando hay una enfermedad psicológica, o podemos decir cuando hay un trastorno psicológico, en muchos casos se necesita de psiquiatría y se necesita de psicólogo o psicoterapia. Pero ¿qué cosa es lo que pasa a veces? Uno va al psiquiatra, es más, nuestros mismos sistemas de salud en varios países no nos envían al psicólogo, sino de una nos envían al psiquiatra, o cuando nos dan la oportunidad de ir al psicólogo nos dan solamente algunas sesiones. Y claro, a veces cuando uno quiere conseguir un psicólogo por fuera del sistema de salud, pues es más costoso. Entonces, a veces recurrimos al psiquiatra y no vamos a psicoterapia cuando es necesario, ¿no? Entonces, me explico. ¿Qué cosa es lo que quiero decir con todo esto? Que el psiquiatra trabaja los síntomas a través de la medicación. Y está bien, si una persona se deprime y está muy triste, si no quiere hacer nada, está muy desganada, tiene anedonia, de pronto comienza con ideas de muerte recurrentes, probablemente haya que mandar a esta persona al psiquiatra para que le dé una medicación que comienza a actuar luego de 2 o 3 semanas. Y está bien, se necesita el psiquiatra porque él trabaja los síntomas. Pero ¿qué sucede? En muchos casos hay que trabajar las causas, y en muchos casos también estamos hablando de causas que son psicológicas. Por ejemplo, si hay una ruptura sentimental, si hay la muerte de un ser querido, si hay un tema de abuso sexual o abuso emocional. No es raro que ese tipo de acontecimientos se conviertan en una herida afectiva, es decir, en un hecho que ha causado un golpe, un choque en nuestra afectividad, y que por tanto genera un trauma en nuestra afectividad, genera dolor, vergüenza, miedo, ansiedad. Entonces, en muchos casos es muy recomendable ir al psiquiatra, y miren que al psiquiatra uno no va todas las semanas. Si el psiquiatra hace una buena intervención, no solamente de 10 o 15 minutos, a veces se necesita un poco más para entender bien el caso, el psiquiatra puede dar la medicación adecuada, pero lo importante es trabajar las causas, ¿no? Esta persona que me decía, bueno, había tenido un tema problemático en su vida, que obviamente le ha generado un episodio de depresión mayor. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Como ya hemos escuchado en varios de los audios que hice, digamos, a comienzo de año,
la depresión se puede hacer crónica y eso se llama distimia. Entonces, claro, se puede tomar medicación, pero también se puede hacer una buena psicoterapia donde se hace psicoeducación, donde se elabora el duelo, donde se le da recursos a la persona, ¿no es cierto?, para que acepte la realidad. Por ejemplo, a través de la terapia cognitiva se hace una reestructuración de pensamientos, se encuentran las creencias, los pensamientos automáticos, ¿no? Y desde ahí se va a las creencias intermedias, a la creencia nuclear, y de pronto en otras terapias psicológicas también se pueden encontrar recursos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Areté tenemos un libro que se llama Reconciliación de la Historia Personal, donde se hacen una serie de ejercicios para que la persona acepte esta herida afectiva, o acepte también la herida afectiva no solamente del pasado, sino también puede ser del presente. Y claro, eso dispone a la persona, digamos, a estar más serena, más tranquila, a aceptar lo que le ha pasado, ¿no es cierto? Y bueno, si eso le ha generado depresión, ansiedad, bueno, se pueden, de hecho, como digo, se buscan otras herramientas. Entonces miren que la psicoterapia, queridos amigos, es muy necesaria. Es muy necesaria. Yo creo que ya debemos abandonar esa idea antigua y con bastante ignorancia de la gente que decía, bueno, yo no quiero al psicólogo porque no estoy loco, pero es que uno no va a psicoterapia porque está loco o no, uno va a psicoterapia porque necesita una serie de herramientas, de medios para avanzar. ¿Para qué? Para poder ser felices, ¿no es cierto?, para tener un adecuado proyecto de vida, para avanzar en la virtud, porque ¿qué cosa es lo que pasa? A veces mi dimensión psicológica herida genera un obstáculo y me voy enfermando, porque acuérdense que la depresión tiene un componente físico, y por más fe que yo pueda tener, a veces la depresión, o sea, no basta con la oración o no basta con la fe, de eso depende. No estoy diciendo que no se rece, no se ore, no estoy diciendo que Dios no pueda hacer milagros o no nos pueda dar favores. Obviamente, digamos que la fe es un elemento muy importante para tener una dimensión psíquica sana, pero cuando nosotros nos enfermamos o tenemos un problema psicológico, tenemos una necesidad psicológica, es importante ir a la psicoterapia, ¿no? Entonces, así como vamos por trastornos psicológicos, así como vamos por problemas psicológicos, también vamos para hacer orientación profesional, inteligencia emocional, comunicación asertiva, problemas de pareja. Es importante acudir al psicólogo, es importante ir a la psicoterapia, porque a veces ya tenemos varios síntomas que nos hacen ver que no estamos bien psicológicamente. Y es como decir que a ti te comienza a doler la mano, te comienza a doler el brazo, te duele la cabeza, 3, 4 días, 5 días, ¿tú qué haces? Vas al médico, porque podría ser que tengas algo más grave. Lo mismo sucede en psicología, ¿no? Si tú comienzas a sentir algunos síntomas psicológicas y a veces psiquiátricas, es importante ir al psicólogo para que le haga un diagnóstico. Él hace un diagnóstico y dice, mira, tienes esto, vamos a poner estos objetivos terapéuticos, y él comienza a intervenir. Y él va a ver si necesitas ir al psiquiatra o no. Por eso, hacer esa diferencia entre psicólogo y psiquiatra es muy importante. Muy bien, mis queridos amigos, vamos llegando al final de este audio Crecer. Esperamos haberlos ayudado y haberles dado un poco de claridad de cuándo ir a una psicoterapia, por qué es necesaria una psicoterapia, cuál es la función de un psicólogo o de un psicoterapeuta y cuál es la función también de un psiquiatra. Les mandamos un caluroso saludo. Les habló el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera, y les recordamos que el Arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.